Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Buenos días a todos. En la reflexión anterior hablamos sobre los aceites que se necesitaron para encender las lamparillas de la menorá. Video que les recomiendo vean. Lo pondré en la sección de la descripción y al final de este video. Y continuamos con nuestro tema sobre los lugares de adoración que Yahweh dispuso para que le adoremos. Y hasta ahora vimos que el primer sacrificio fue hecho por el mismo Yahweh, con la intención de ofrecérselo a sí mismo para darle al hombre una oportunidad para que se reconcilie con él. Y este sacrificio tipificó el sacrificio de su amado Hijo Jesús, el Mesías. Luego vimos que dijo a Moisés que le hiciera un altar de tierra, el cual tipifica nuestros cuerpos, ya que fuimos hechos del polvo de la tierra, y él quería que con nuestros cuerpos fuéramos ese altar ambulante, ese tabernáculo. Alguien me preguntó que cuál sería entonces ese altar. Y ese altar de tierra es el que está dentro de nuestras mentes o corazones agradecidos por la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Los altares tenían que ser hechos solamente en los lugares donde su presencia se había manifestado. Y también dijo que se podían hacer altares de piedras naturales, que no hayan sido profanadas con herramientas ni adornos, tipificando así a la iglesia. Somos altares que Cristo construyó cuando le cambió el nombre a Pedro por el de piedra, y dijo que de ese momento en adelante la iglesia sería formada por piedras. Por eso somos los altares hechos por la roca Jesús. También vimos que ordenó a Moisés hacerle un lugar donde su presencia se manifestaría, el cual tipifica el cuerpo de Cristo, que más tarde en el tiempo se convirtió en el tabernáculo vivo donde la presencia de Yahweh habitó. Y Jesús se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y por último, vimos que Yahweh quiere que todos se salven y alcancen la misma libertad que Él ha dado a su pueblo Israel. Hoy vamos a hablar de otro elemento muy representativo en el tabernáculo de Moisés, que es el arca del pacto. En Éxodo 25:10 nos dice que Yahweh le dijo a Moisés acerca de este arca, la cual también es conocida como el arca de la alianza, porque habla del pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. También se le llama el arca del testimonio, porque en ella están las tablas de los estatutos del reino de Dios que sirve para testimonio para este pacto. Y el arca de Dios, porque es ahí donde la presencia de Dios mora o moraba. Por lo tanto, esta arca representa a Jesucristo, que es donde la presencia del mismo Dios habita. Yahweh le dio a Moisés detalles significativos, entre los cuales le dice que esta arca sería hecha de madera de acacia. Hablemos entonces un poco de este árbol. Aunque hay mucha variedad de acacia, en general la madera del árbol de acacia se asocia con la renovación, debido a que tiene la capacidad de florecer en condiciones difíciles. Su resistencia simboliza la fortaleza interior, y por ser un árbol, representa la capacidad que el hombre puede tener para superar condiciones adversas. Es un árbol muy fuerte, incorruptible, y simboliza la resiliencia. Este árbol tiene un tronco y ramas con espinas grandes y ramificadas en 3 puntas. Y si vemos algo muy interesante, y es que acacia en el griego es akakia, que significa espina. Y como el arca del pacto tipifica la presencia de Yahweh, se nos está hablando con todos estos simbolismos del futuro pacto que haría Cristo Jesús, el cual fue coronado precisamente con una corona hecha de espinos, declarado Rey de los Judíos. Y también la acacia, por ser un árbol, con todas estas características, aquí estamos viendo la representación de la humanidad fuerte de Cristo.
Además, el arca del pacto o del testimonio simbolizan a Cristo porque es en él donde está la presencia de Yahweh. Dice también de este arca que en sus 4 patas deberían tener 4 anillos de oro puro para que esta arca pudiera ser transportada. Pero lo interesante que encuentro es que se tenían que hacer unas varas con madera de acacia y ellas tenían que ser recubiertas de oro y pasar a través de los anillos hechos de oro que estaban a los costados del arca para así poder ser transportada, y solamente los sacerdotes la podían transportar. Yo, personalmente, veo claramente que solo la iglesia que salió del costado de Cristo y ha sido cubierta con su sangre preciosa, hemos sido llamados sacerdotes reales, nación santa, seres humanos, y por eso tendríamos que brillar como el oro, y que solo con y por la palabra de Dios podemos llevar o cargar la presencia de Yahweh por donde quiera que vayamos. Pero solo a través de los 4 evangelios que están representados por esos 4 anillos de oro puestos a los lados de las patas del arca. Y como vemos, fue una orden de Dios de que esto fuese así. Solo los sacerdotes podían transportar este arca, simbolizando la misma presencia de Yahweh. Y si otras personas que no fueran los sacerdotes se atrevieran a cargarla, morirían. Además, nadie podía tocar este arca con sus manos, aunque fuesen sacerdotes. Es más, la escritura en 2 de Samuel 6 nos muestra un relato de un hecho donde Usa muere por querer proteger el arca para que no cayera. La presencia de Yahweh no necesita ser protegida por seres humanos. Y el relato continúa diciendo que manda a colocar dentro de ella las tablas del pacto, para que recordaran el pacto hecho entre Yahweh y el pueblo en el monte Sinaí. Y en Éxodo 16:33, Yahweh le dice a Moisés que ponga delante de ese arca una jarra o florero. Y la palabra que se usa en el hebreo para esa jarra es sinsened, que es un frasco o vasija de boca ancha como la de un florero. Y le dice que ponga dentro de esa jarra o florero o vasija una medida o un homer de maná, para guardarlo de generación a generación. Y esta palabra solo aparece una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Su raíz gramatical es sen, que significa espinas. Y esto es lo que encuentro fascinante, porque esta palabra sen solo aparece también 2 veces en el Antiguo Testamento. Y es en Job 5:5, donde nos dice que solo los que están apartados de Yahweh recogerán espinos. Y Proverbios 22:5 nos dice que solo los malvados tienen en sus vidas espinas y trampas. Leámoslo. Sus hijos distan mucho de estar a salvo, en el tribunal son oprimidos y nadie los defiende. Los hambrientos se comen su cosecha, y la recogen de entre las espinas, los sedientos se beben sus riquezas. Los hambrientos somos todos los que tenemos hambre y sed de justicia, que solo nos alimentamos del fruto de esas espinas. Y Cristo murió por todos esos malvados y hambrientos de salvación, y se hizo malvado por nuestra causa. Y siendo Él esa vasija que contiene el pan que nos alimenta, sufrió por causa de esa corona hecha de espinas puesta en su cabeza. Y esa jarra o vasija, cuya raíz etimológica en el hebreo significa espinas, también puede simbolizar la corona de espinas que le colocaron a Jesús en su crucifixión. Porque si vemos la palabra que se usa en el griego para espinas, es equivalente precisamente a esta misma palabra hebrea. Y Proverbios nos lo pone de esta manera, que en el camino de los justos no hay espinas ni trampas que nos alejan de Yahweh, porque siempre nos alejaremos de sus trampas. Proverbios 22:5 dice: Espinas y trampas hay en la senda de los malvados, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Yo no sé lo que usted puede ver aquí, pero yo lo encuentro fascinante, porque es que en el arca del pacto es donde están las leyes pactadas entre Yahweh y el pueblo de Israel. Las leyes que nos apartan de la caída de las trampas del mal. En Números 17, del 8 al 11, nos dice también que pusieron la vara de Aarón como recordatorio de la autoridad de Yahweh y la advertencia contra los rebeldes.
También habló sobre la mesa de los panes y sus utensilios. Y por último, ordena el candelabro de oro puro y el velo que separaría el lugar santo del lugar santísimo, el cual, con el último sacrificio hecho con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, este velo fue rasgado o quitado para indicar que ya no existe ningún velo ni ninguna separación para poder estar en la presencia del Señor. Sobre esta arca tenían que hacer una tapa de oro puro, la cual tendría un querubín en cada extremo mirando hacia la tapa del arca, pero tenían que formar una sola pieza. Era en ese preciso lugar donde Yahweh promete reunirse o sentarse con Moisés, en medio de los querubines, y era sobre esa tapa que la sangre del Cordero de la expiación debía ser derramada. La sangre de Cristo fue derramada en medio de los dos querubines, dando testimonio de tal sacrificio y de la sangre que fue derramada por el Cordero de Dios. La ley de Dios dice que 2 testigos son los que deben dar testimonio, y fueron 2 querubines que proclamaron: sucedió, ya fue consumado, ya que fue la sangre que selló el pacto hecho por Yahweh y su pueblo, que es la que tipifica lo que Moisés en Éxodo 24 derramó sobre el altar que hizo de las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y salpicó también sangre sobre el pueblo para sellar tal pacto. Y porque es ahí que el Señor se sienta a dar de su misericordia y gracia, es que el arca del pacto, que también es llamado asiento de misericordia. Y en Éxodo 28 nos dice que él mismo Yahweh escogió a los que serían sus sacerdotes y cómo se tendrían que vestir, los cuales eran vestiduras especiales, consideradas sagradas debido a que estarían ministrando delante del Rey de Reyes. Y todo esto es tipificación o sombra de lo que iba a venir más adelante del tiempo. Igualmente se aplica a las vestiduras espirituales que hoy en día tenemos que usar los que ministramos constantemente delante de la presencia de Dios para honrarlo. Y del candelabro dice que tendría sus lámparas encendidas para siempre. Candelabro que tipifica la luz de Cristo Jesús, queriéndonos decir que mientras que nos dejemos iluminar por esa lámpara, tendremos esperanza. Y Él permanece. Él es quien nos escoge y nos llama y nos capacita. Leamos Éxodo 28, del 1 al 5. De entre todos los israelitas, elige a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar para que sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que muestren el honor y la dignidad de su función sacerdotal. Recurre a los artesanos más competentes, a los que yo he dotado de especial habilidad, para que confeccionen las vestiduras que Aarón llevará cuando sea consagrado como sacerdote mío. Confeccionarán las siguientes vestiduras: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se confeccionarán para cuando tu hermano Aarón y sus hijos oficien como sacerdotes míos. 5 para elaborarlas usarán oro, púrpura violeta, escarlata y carmesí, y lino trenzado. Y si pasamos a Éxodo 30 del 1 al 10, sin dar tantos detalles, en lo que quiero enfocarme es que Yahweh le dice a Moisés que haga un altar llamado el altar de incienso, donde se quemaría incienso hecho de madera de acacia. También hay un requisito muy interesante, y es que Yahweh le ordena a Moisés que cuando hiciera el censo del pueblo, cada persona contada debería pagar un precio estipulado por edad, sin importar si eran ricos o pobres. Ellos tenían la necesidad de pagar el precio al Señor para salvar sus almas. Pero ahora ya no habrá necesidad de dar este precio, porque Jesucristo ya lo pagó por todos. Precio de sangre. Éxodo 30, del 12 al 16. Leo. Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor medio ciclo de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar al Señor la ofrenda de rescate por la vida, ni el rico dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos.
Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron por el rescate de su vida. Aquí vamos a ver que Yahweh les da una señal como pacto eterno a todos los israelitas y a sus descendientes, y a aquel que no la guardase moriría. Estamos hablando del día de reposo. De igual manera, nos ha dado hoy en día su reposo que está en Jesucristo, y todo aquel que no lo guarde irremisiblemente morirá. Leamos Éxodo 31 del 12 al 17. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, pero, sobre todo, observaréis mis sábados, pues esta es la señal de la alianza sellada entre vosotros y yo durante todas vuestras generaciones. Así se conocerá que he sido yo, el Señor, quien os ha consagrado. El sábado será para vosotros un día sagrado, observadlo. Quien lo profane, morirá sin remedio. Todo aquel que realice cualquier trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. Durante 6 días podéis trabajar, pero el séptimo día es sábado, día de descanso solemne consagrado a mí. Si alguien trabaja, morirá sin remedio. Los israelitas y sus descendientes observarán el sábado como señal de alianza eterna. Para siempre este día será una señal de la alianza sellada entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo dejó de trabajar y descansó. Éxodo 35, 30 al 35 dice que Yahweh escogió y capacitó hasta las personas que iban a trabajar en la construcción y las dotó de dones y talentos especiales. Leamos. Mirad, el Señor ha escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha dotado de habilidades extraordinarias, de destreza, talento y pericia en toda clase de trabajos, para idear proyectos y realizarlos en oro, plata y bronce, para tallar y engastar piedras preciosas, para trabajar la madera y realizar cualquier otra labor de artesanía. También lo ha dotado de talento para transmitir sus enseñanzas a otros. A él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, el Señor los ha dotado de manos habilidosas para realizar toda clase de trabajos, de tallado y de diseño, de recamado de telas de púrpura violeta, escarlata o carmesí y de lino fino. Sabrán diseñar proyectos artísticos y ejecutarlos. Y no solo eso, sino que también le dio la fecha en la que se levantaría el tabernáculo y el orden de organización o posiciones. Y le dijo también a Moisés que para que este lugar no sea un lugar cualquiera, tenía que ser ungido con aceite especial todo lo que hay en él, los holocaustos o utensilios. Leamos. Éxodo 40 del 1 al 11. El día primero del primer mes, montarás la morada, la tienda del encuentro. En su interior colocarás el arca del testimonio y la ocultarás con el velo. Traerás la mesa y colocarás sobre ella sus accesorios, llevarás también el candelabro y le colocarás las lámparas. Delante del arca del testimonio pondrás el altar de oro para el incienso y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Después colocarás el altar de los holocaustos a la entrada de la morada, la tienda del encuentro, y entre el altar y la tienda del encuentro situarás la pila y la llenarás de agua. Asimismo instalarás el atrio alrededor de la morada y a su entrada colgarás la cortina. Tomarás el aceite de la unción y ungirás la morada y todo lo que hay en ella. Así la consagrarás con todos sus utensilios, y será un lugar sagrado. Ungirás igualmente el altar de los holocaustos y todos sus utensilios. Así lo consagrarás, y será algo sacrosanto. También ungirás y consagrarás la pila y su base. Y el texto continúa diciendo que lo importante que ocurrió en este tabernáculo fue que el único que podía entrar en el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto era el sumo sacerdote. Esto se encuentra en Éxodo 40, 12 que leo. Después conducirás a Aarón y sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro, donde los lavarás con agua. Seguidamente, le pondrás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás como mi sacerdote.
Después harás que se acerquen sus hijos, les pondrás las túnicas, y los ungirás de igual modo que ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes. Esta unción les conferirá el sacerdocio por derecho perpetuo, a lo largo de las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo ordenado por el Señor. El primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto fue montada la morada. Moisés instaló la morada, asentó sus basas, colocó sus tableros y travesaños y puso en pie sus columnas, y extendió por encima de la morada la cubierta, tal como el Señor se lo había ordenado. Este tabernáculo ellos lo llevaban donde quiera que ellos se movieran. Y esta parte tipifica el cuerpo de Jesucristo, que es nuestro tabernáculo, que Yahweh mismo levantaría y Él mismo habitaría en él. Por eso Isaías 7:14 y Mateo 1:23 dice que lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros, indicándonos que Dios habitaría en él y sería Él el que llevaría la presencia de Dios donde quiera que Él vaya. Además, de acuerdo a las Escrituras, Jesús nació durante las fiestas del tabernáculo, en el momento en que se hacía la paga de impuestos. Como vemos que este lugar santo o sagrado fue palabra y fue idea que salió de la misma cabeza de Yahweh. Fue un dabar, no fue una idea ni deseo de Moisés. Y este detallazo es sumamente importante, porque nosotros podemos tener muy buenos deseos, muy buenas ideas y excelentes planes, pero si esto no sale de la boca de Yahweh, solo serían planes humanos. Por eso el Salmo 127:1 dice que si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Continuamos en Éxodo 27:30, donde les recuerda de hacer todo conforme a las instrucciones. Es sumamente importante. ¡Qué exactitud! ¡Qué perfección tenía que ser el lugar donde el gran Yahweh habitaría en la tierra! Porque su morada es el cielo, pero en la tierra tenía que ser un lugar perfecto, conforme a sus demandas. Ahora, la pregunta del año es, ¿qué pasó con este tabernáculo o lugar de reunión? Este tabernáculo acompañó a los israelitas durante su andanza por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Fue trasladada a Silo, donde permaneció hasta la época de los jueces. En los tiempos del rey Saúl fue trasladada a Nob, y de ahí no es mencionado más en la Escritura. La última mención que se hace de ella está en 1 Samuel 21, del 1 al 6, cuando se trasladó a Gabaón. 1 Crónicas 21-29. Luego, en 2 Crónicas 1, dice que el rey Salomón llevó el tabernáculo a Jerusalén y ya no es mencionada más. Se habla sobre el arca del pacto que fue llevada por David a Kiriat Jearim. Luego el rey David estableció un nuevo tabernáculo o tienda llamada tabernáculo o tienda de David, cuando los filisteos devolvieron el arca del pacto. Y si vemos cómo Yahweh mismo establece su primer lugar de morada, Yahweh habitará en ese lugar hecho por manos de hombres, pero ideado y ordenado por él. Conclusión de este estudio. Hemos visto lo que tipifica el arca del pacto, los significados y representación de los materiales con que fue hecho. Vemos que nos habla de la resiliencia de ese ser humano que pagaría tal precio para la redención de la maldad del hombre. Vemos cómo parece que él sería coronado con una corona de espinas del árbol de acacia. Pero, por las cualidades de este árbol, nos está indicando que él resistiría hasta el final todas las desavenencias que sufriría, y que no solo algunos hombres fueron testigos de este sacrificio, sino que Yahweh tuvo a 2 testigos fiables, 2 querubines que proclamaron el hecho consumado y ahora aceptado y otorgado por Yahweh hacia nosotros. Y con esto terminamos con el tema de los altares que Dios acepta para que le ofrezcamos sacrificios, haciendo de nosotros su primer altar de tierra. También nos hizo formar parte del primer altar de piedra, su iglesia, donde la primera piedra o base de ese altar es Jesucristo, que es nuestra roca. Y vimos hasta ahora que es Él el que escoge el lugar o santuario de adoración. No lo escogemos nosotros. Y en la próxima meditación meditaremos sobre el segundo lugar escogido por Yahweh para que le adoremos.
No se lo pierda. Por favor, comparta, dele un like, comente. Son sus likes y comentarios los que nos ayudan al canal a propagarse. Pero nunca se olvide que nadie le lea la escritura. Léala, estúdiela usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.